Exactamente. Bueno, hay un detalle que es importante, que es en Francia, a ver, hay un Estado muy presente, un Estado, llamemos el Estado benefactor, o sea, la salud pública es ahora no tan buena como antes, como antaño, pero es un Estado donde garantiza los derechos de salud, la educación casi total, la educación casi en su totalidad es una educación pública. A ver, los mayores de 65 años viajan gratis en el transporte público. Me lo dice mi madre de esta manera: los franceses están acostumbrados a vivir lo que se llamaría vivir bien, y se regocijan de eso, de ser el pueblo de Europa, los franceses, que mejor vive. Se los dicen a los alemanes dicen: usted labura mucho, se lo dicen también a los ingleses. O sea, el estado más presente y la calidad de vida de los franceses se regodean de tener una calidad de vida incluso por encima del resto de los europeos. Sí, y tienen una enorme y larga tradición de salir a luchar por sus derechos. Ahora vamos a denominar algunos de estos momentos en los que salió a luchar el pueblo francés, pero el famosísimo Thomas Piketty, lo tienen, ¿no? El autor de El Capital del siglo XXI, que es tal vez el bestseller mundial del momento, acaba de decir: si Macron quiere salvar su mandato, estamos hablando de que está por perder el mandato, debe restablecer inmediatamente el impuesto sobre las grandes fortunas. Esto es lo que ha irritado, que hayan sacado el impuesto a los más ricos. Y entonces, a partir de ese momento, uno podría decir: ¿qué pasó con el movimiento de los chalecos amarillos? Genera una nueva forma de lucha absolutamente original, porque el que se pone el chaleco amarillo puede estar o no encuadrado en un sindicato, puede estar encuadrado o no en un centro de estudiantes, en una organización social, pero lo que ha quedado claro es que la vía sindical de la organización fue sobrepasada. Sí. De hecho, Macron inició su gobierno con una lucha contra los trabajadores ferroviarios y la ganó. Les dobló el brazo a los trabajadores ferroviarios, se agrandó y dijo: vamos por más, y ahora le surgió esto. Y ustedes fíjense el análisis que hace Piketty, y díganme si no es igual acá. Hay tres elementos que convergen. El primero es la soberbia de Macron. Fue pobremente elegido con una muy alta tasa de abstención, pero se comporta como si fuera el rey de Francia y parece mostrar un gran desprecio por la gente pobre. El segundo es un conjunto de políticas públicas y privadas que volvieron a muchas personas dependientes del auto. Es decir, Francia es un país que en este momento hizo que sea muy difícil vivir en París, y la gente se empezó a alejar de París. Y el proceso que vivieron las grandes capitales del mundo, que estamos viviendo en Buenos Aires, que es el proceso de gentrificación. Están expulsando a la gente a las afueras. Exacto. Porque cada vez es más caro, el ABL es más caro, los servicios más caros, el transporte es más caro, cada vez más inaccesible. Están expulsando a la gente de las ciudades. En París es absolutamente prohibitivo para un asalariado poder vivir en París. Lo cual lo pasa en Nueva York, pasa en Londres, pasa en Madrid, y está empezando a pasar en Buenos Aires. Lo hacen depender del auto, al mismo tiempo le aumentan el mantenimiento del auto. Bueno, igual digamos que muchas veces hemos abogado desde acá porque haya una distribución, digamos, más equitativa de la población en la Argentina. Lo que debería haber es una política ordenada y no una gentrificación, pero me parece saludable que la gente no viva toda en un mismo lugar. Sí, pero si tiene que trabajar en ese lugar. Por eso digo, una política implicaría tener en cuenta eso. Bueno, hay 4 o 5 eventos de la historia de Francia que es muy constitutiva del francés. Una, obviamente, es la Revolución Francesa de 1789, en la cual hubo una especie de... ¿Vieron esos shampoos que son 2 en 1, el dúo? Sí. Bueno, la Revolución Francesa es 3 en 1. A ver, se dieron 3 movimientos en uno. Uno es la revolución en las calles. Es decir, la gente movilizada, los sans-culottes, que eran los sin calzones, ¿no? Claro, sí. Los sans-culottes, la gente movilizada. Sería los descamisados, los sans-culottes. Exacto. Bien. Los descamisados, que termina como hecho simbólico en la toma de la Bastilla. La Bastilla. Sí. Esa es la movilización en las calles. El segundo movimiento es una revolución campesina. Los campesinos iban y le quemaban todos los papeles al señor feudal y decían: ¿de quién es esta tierra? Ahora no sé de quién es esta Pero tierra. Una población rural alta, ¿no? El porcentaje muy alta, la mayoría de la población. Esto generó que se quede abolido el feudalismo. Por una revolución campesina le quemaban los castillos. Y la tercera revolución, que converge con estas dos en el mismo momento, es la revolución parlamentaria. Es decir, en un momento, lo que se llamaba el tercer estado, se juntan en una cancha de fútbol y dicen: hasta que no haya una constitución, no paramos de movilizarnos, y votan lo que se llamó la monarquía constitucional. Eso para un rey, que le digan: vos vas a seguir siendo rey, pero ahora
tenés una constitución que te va a regir. Para el rey fue un desastre. Hizo que aceptó, pero en realidad empezó a arreglar con las potencias extranjeras y se escapó de Francia. Lo atraparon, hay una película llamada La Noche de Varens, en la que queda registrado eso. Lo atraparon, lo juzgaron, le cortaron la cabeza y se fundó la República en Francia. Bueno, eso quedó como una especie de símbolo de... los grandes cambios ocurren con una revolución. Muy poco después, 1848, ocurre una segunda revolución en Francia. Los comuneros de París. La revolución de 1848 lo que generó es la caída de lo que había sido un regreso de la monarquía. Uno se llamaba Luis Felipe, que ya era todo burguesía, no había más feudalismo, pero había un rey, lo voltean y y terminan por un proceso muy complejo que Marx explica muy bien en La lucha de clases en Francia y el 18 brumario de Luis Bonaparte. Bueno, termina con uno que se llamaba Luis Napoleón III, que era el sobrino de Napoleón Bonaparte, en el poder, y el tipo gobierna de 1848 a 1870. Un montón de tiempo gobierna Francia. Napoleón cae cuando pierden una guerra con los prusianos, y ahí se da una tercera gran revolución, que es lo que se llamó la Comuna de París, en el cual el pueblo de Francia, el pueblo de París, gobernó la ciudad durante 2 meses. 2 meses. Después lo fusilaron, hay que decir a todos, hay una fosa común en el Père Lachaise. Masacre, lo que se llamó la Semana Roja, en el cual bombardearon la ciudad, no les importó que había edificios históricos, etcétera. Fue la única experiencia comunista en Europa del Oeste, ¿no? Sí, una experiencia de la cual la izquierda fue testigo, y ahí se sacó la idea de autogobierno, autogestión, las masas pueden gobernar si no vienen después y los masacran, ¿no? Pero eso también quedó en la memoria popular. El tal vez cuarto gran movimiento fue el Mayo francés, el de 1968, en el que queda mucho la memoria de que fueron los estudiantes, pero mucho más que los estudiantes. Hubo 10 millones de obreros movilizados en Francia, una cantidad de días récord de paralizar toda la industria francesa en un momento en que la industria era importante. Y el quinto movimiento se dio en 1995, es poco recordado. Fueron enormes movilizaciones contra Jacques Chirac, contra el neoliberalismo, porque así como en todo el mundo en los 90 se recortaba el estado de bienestar, en Francia no se pudo hacer del todo, porque hubo mucha resistencia popular. En 1995 hubo casi 2 meses de protestas, toma de fábricas. Chirac tuvo que retroceder. Vos hablabas de los derechos que todavía quedan en Francia. Hay un documental de Michael Moore que se mete en una escuela pública francesa y ve qué comen los chicos, y lo que comen los chicos está manejado por un chef, está discutido por lo que se llamaría la comisión escolar. Sí, y la comunidad educativa. No toman, los chicos no saben lo que es la gaseosa azucarada. Exacto. A ver, ves, es impactante el documental, y ves a los chicos de un colegio público comiendo como se tiene que comer también, ¿no? Como un hotel 5 estrellas. No, comiendo bien, como tiene que comer, alimentos de calidad, bien hechos, con una carta hecha por un chef. Exactamente. Y Michael Moore les ofrece Coca-Cola y los chicos la miran con extrañeza. En algunos casos, en el documental, no saben ni siquiera de qué se trata la Coca-Cola. Exacto. Él dice, si estuviéramos en Estados Unidos, se tirarían de cabeza. Pero con lo que quiero terminar es con la heterogeneidad que tiene este movimiento. Porque ahora Macron empezó a hablar de nuevo de lo que llama la identidad nacional. Un discurso que había abandonado por completo. Volvió a hablar de la identidad nacional. Los diarios de Francia hablan de la inflexión populista de Macron. Sí. Macron retoma un discurso populista porque toda esta gente que se está movilizando, que quema autos, ya recorren el Sena, se casan, le dan un romanticismo enorme al movimiento, entre sí ni se conocían y no tenían casi experiencias en común. Sí, los medios tradicionales están jugando un rol también, haciendo mucho foco en los incidentes, ¿no? Digamos, en los infiltrados, que allá los españoles llaman gamberros, cuando en realidad el centro de la cuestión no pasa por ahí. No. Porque el reclamo es completamente razonable. No, y están pidiendo la renuncia de Macron. Y hay un programa de los chalecos amarillos, no es nada más que lo de la gasolina, ¿eh?
No, tiene que ver con una especie de... Sí, no hay liderazgos claros porque no están ni representados por los partidos tradicionales, ni hablar del socialismo, el Partido Republicano, que era la tradicional centro-derecha, centro-izquierda, no tiene con quién tampoco negociar. Por Francia Insumisa, no que por es los el partido de sindicatos izquierda, tampoco los sindicatos y demás, muy articulados a través de las redes. Hay una nueva movilización el sábado. El sábado en el centro de París, y por lo que por lo menos me estuvieron contando a mí, también las movilizaciones son en el interior de Francia, y hacen algo que para los comunicadores, el 99,8% de los comunicadores en Argentina, es imposible que se genere en Europa, que es cortan rutas. Sí. ¿Viste el famoso anda a cortar una ruta a Francia? Bueno, están cortando rutas en Francia. A ver, y el grado de violencia que tienen, digamos, es muy grande. O sea, a ver, las imágenes fueron impactantes. Dan vuelta los autos y los prenden fuego a cuadras del Arco del Triunfo. Sí, no sé qué opinan ustedes. Yo no estoy muy seguro que sea una buena idea no articular algo con los sindicatos, porque la única manera de representación que tienen los trabajadores por ahora es el sindicalismo. Sí, lo que pasa es que no sé si esto es una idea o es el epifenómeno de algo que terminó ocurriendo cuando los sindicatos se dedicaron tanto a hacer el... Ya lo dijo la compañera María Eva Duarte de Perón, ¿no? Con la cabeza de los dirigentes, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Evidentemente debe haber una crisis de representación que acá se está viendo, bueno, claramente, ¿no? El cartel acá, fíjate la CGT. Lo que ha pasado con la CGT. Dique de contención. Bueno, fíjate lo de la CGT. Sí, hasta donde yo sé, dicho sea de paso, fueron apretados muy fuerte por parte del gobierno para que levanten el paro. Más allá del bono sí, bono no, ellos recibieron presiones de carácter judicial. O sea, la postura del gobierno con los dirigentes sindicales en Argentina es levanten el paro o vamos a promover por decreto que presenten las declaraciones juradas, y muchos de ustedes van a terminar presos en un gobierno que se sabe que cuando apunta a alguien, en algunos casos termina privado de su libertad. Bueno, pero la tradición argentina sindical ha hecho huelgas a dictaduras. Sí, así que no todos los dirigentes sindicales. No todos, por supuesto. No todos los dirigentes sindicales. Yo digo que me parece que este tipo de luchas, cuando no tienen una referencia, un referente, digamos un liderazgo, se terminan diluyendo. Recordemos, no tiene nada que ver porque es una experiencia muy pequeña al lado de esta, lo que pasó con las asambleas en la Argentina. Sí, bueno, para terminar, la consigna que recorre gran parte del movimiento de los chalecos amarillos es: la verdadera violencia es la desigualdad.